Bueno chicos, bienvenidas a una nueva temporada de Strong Coffee, tu podcast favorito de fuerza. Está de vuelta. Hemos estado un buen rato de pausa, de parón, ¿no? Hemos tenido varios meses. No parabais de escribirnos por ahí que por favor volviésemos porque estabais hartos de escucharos el podcast de temporadas pasadas repetidas no sé cuántas veces, los auténticos forofos y fan del podcast. Y bueno, no ha acabado el verano todavía, pero teníamos que volver por todo lo alto con una noticia y una historia que es con Víctor tras los Wargames, que hay mucho que contar. De en verdad, Total. tendríamos que haber grabado la llamada el otro día cuando me llamaste y me empezaste a contar cosas, pero hoy te voy a pinchar más todavía para que me cuentes. Víctor, ¿tenías ganas de volver o qué al podcast? Sí, ya tocaba, tío, ya tocaba. Estamos, bueno, la gente que sepa, nos reunimos Rubén y yo hace una semana para ver cómo orientábamos el podcast, porque siempre tenemos esas dudas, ¿no? De cómo lo orientamos, si más hablar de fuerza, de la actualidad de la fuerza, si más de nuestras programaciones, si más de nuestros atletas, más invitados, menos invitados. Y más o menos hemos estructurado todo, pero el primero tenía que ser fuerte y el primero teníamos que empezar con algo que mereciese la pena extraordinariamente. Así que aquí estamos, vamos a hablar de estos World Games. Acabo de llegar de China, hace 2 días que llegué a casa, así que vengo reciente para hablar de todo. Antes imposible, de hecho todavía te duele la espalda, así que Hombre, está ya te digo, todo. sí me duele. Hoy me ha enviado el entrenamiento que ha hecho de redactación, un tío con 350 haciendo sentadilla con kettlebell a una mano y me dice, para lo que he quedado, hermano. O sea, que está que la cosa calentita, calentita. Tenemos Total. mucho de qué hablar. Hoy vamos a contar cómo ha sido todo el viaje, toda la preparación previa, lo que has aprendido allí, no solo de gente de otros países, que solo tengo que decir que Víctor ha llegado diciéndome, tengo que aprender ruso, sí o sí. O sea, para imaginaros cómo está la cosa, pero también has podido compartir con otros deportistas de España que también competían en los World Games. Vamos a hablar de las diferencias en el deporte también, cómo se vive la Villa Olímpica allí. Un tío que no viaja ni sale de casa nunca, que lo más lejos que había sido es que ya era una locura en Bali en su luna de miel, que se ha ido a recorrerse el mundo a la otra punta a China. Toda una experiencia que además China no es fácil. Y vamos a hablar de un montón de cosas porque has llegado literalmente flipando, ¿verdad? Sí, sí, una locura, tío. La verdad es que, bueno, el viaje ha sido una locura porque al final, como has dicho, vamos a la otra parte del mundo a competir. Nunca había competido con un cambio horario fuerte, que eso es una cosa que, bueno, pues que me marcaba, ¿no? A la hora Claro. de la preparación, que es una cosa que David y yo le hemos dado muchísimas vueltas porque decíamos, tío, vamos a competir por primera vez muy lejos de casa, por primera vez con un cambio horario muy fuerte. Esto es algo que los americanos, los brasileños están muy acostumbrados porque la mayoría de campeonatos son aquí en Europa recientemente. Es verdad que anteriormente se habían hecho muchísimo en Estados Unidos, incluso en Japón, en otras partes. Sí, pero Pero es verdad que los nosotros, últimos en en Europa, es estos verdad. últimos años, no nos hemos movido de Yo fui a Europa. ¿Tú Sudáfrica, fuiste a lo más Sudáfrica? lejos, Sí, pero tampoco había tanto cambio horario porque era lejos en línea vertical, por así decirlo, ¿no? exacto. Entonces, eso era una de las cosas que, pues bueno, que era una de las experiencias que teníamos, que por primera ¿Cuántas vez horas teníamos de seis diferencia horas de horaria? cambio horario. Seis, 6 horas. 6 horas. Sí, Sí. sí. Y que teníamos que tenerlo en cuenta y que era de las dudas que más tenía. Pero bueno, por suerte la adaptación salió muy bien. Y muy La rápida, ¿eh? Tampoco fuiste demasiado tiempo antes. Sí, eso es una de las cosas que los que estuvieron en el directo estuvimos hablando un poco David y yo, pero muy por encima, tampoco teníamos mucho tiempo. David, uno de sus mentores en la Universidad de Brasil, es un entrenador que es especialista en preparación física de diferentes deportes, Ah, es de verdad, sí, sí. gente de la UFC, de gente de deportes de élite, deportistas olímpicos. Y David lo llamó y estuvimos valorando las diferentes opciones que había. La opción más segura era un día por cada hora de cambio horario más uno. Es decir, si teníamos 6 días de 6 horas de cambio horario, 7 días. En 7 días se supone que se hacía una adaptación completa Qué en base curioso. a la ciencia. Y Sí. la otra opción era viaje muy corto. Viaje Ujú. muy corto no da tiempo a que te dé como mucha resaca, por así decirlo, del cambio horario, siempre que lleguemos con sueño al primer día y se consiga un buen sueño Claro. el primer día. Entonces, nosotros la opción uno se iba porque, como comenté, el problema está en que nos dijeron que la zona de entrenamiento de powerlifting solo se abría 3 días antes de la competición, cuatro Claro. días antes de mi competición, porque era 3 días antes del primer día,
que eran los ligeros. Y que no es ni Entonces, siquiera como los mundiales que tenemos mucho más tiempo de adaptación y demás si quisiésemos. claro, porque en ese sitio se compartía con otro deporte, no me acuerdo Ujú. muy bien el otro deporte, pero era algo que había como un tatami así en el suelo porque estaba montado allí también la zona de entrenamiento. Entonces, claro, no podíamos llegar 8 días antes porque no teníamos sitio. Luego es verdad que nos hemos dado cuenta de que había un gimnasio de powerlifting en la ciudad, pero Que no lo no lo sabíais. sabíamos en ese Sí, momento exacto. y era un poco locura y al final decidimos el camino corto, que era vamos pocos días y tenemos que hacer la adaptación. Y por suerte ha salido súper bien porque el primer día, A mí me sorprendió. viaje larguísimo, llegué con mucho sueño y dormí 10 horas y ya me adapté perfectamente al horario allí. Al siguiente día dormí bien a mi hora y he dormido. Es decir, la adaptación del sueño ha sido perfecta. El primer día llegué cansadísimo porque fueron 20 horas de viaje, evidentemente. Pero luego la adaptación ha sido buena y vamos, el día de la competición estaba perfecto, los últimos entrenamientos salieron perfectos, Sí, que no ha no sido una noté. excusa. Eso no ha sido un motivo, una excusa ni No, no, nada. no, no sé, no he Ahí, notado ahí. nada de jet lag. Brutal. El último calentamiento en tarima, vamos, que nada, cero, ni Ahora mucho nos vamos menos. a meter también, porque sí que otra parte que afectó, que es la parte del peso y cómo afecta eso a la parte del cuerpo. Y hay un montón de cosas también a nivel de viaje que también habéis tenido suerte, porque, por ejemplo, al tema de comida, como sí que le ha Ujú, sí, pasado a otras total. personas, vosotros habéis tenido un buffet internacional, hay un montón de cosas que, hostia, habéis tenido suerte. Al final, un evento súper Un grande para que estas evento, cosas claro, no totalmente, ocurran. Claro que no es lo exactamente. mismo que irte por tu cuenta, que lo flipas, ¿sabes? Que no sabes ni lo que te está comprando en el supermercado. Claro, claro, Pero claro. bueno, sí, Sí, sí. pero que hicimos muy bien, nos informamos, todo estaba Eso es preparado brutal, para que esa fuese parte de así. preparación. Los horarios, todo estaba preparado para que saliese Sí, así y sí. salió perfecto. Evidentemente podía no haber salido, porque siempre Mm, hay un margen hay gente que le da un jet lag fuerte, que no claro, duerme, que está muy mal. Yo en mi caso lo cuadramos todo, lo hicimos muy matemático, pero también mi cuerpo respondió bien claro. y llegué perfecto. A nivel de adaptación al cambio horario y todo, llegué perfecto. Yo me También en mi acuerdo, caso, ¿el sí, qué? que me acuerdo del campeonato de 2016 que se celebró en Estados Unidos, y que había competidores preparándose, entrenando a las 4 de la mañana, Ujú. previa semana. O sea, es que esa parte es una locura, ¿eh? Sí, nosotros en nuestro caso tenía yo también la suerte de que el campeonato se hacía en la tarde de allí. Entonces, que era como las 11:30 de la mañana de aquí. Tu El ritmo de problema, entreno, el problema hubiese sido también si se hace, por ejemplo, a las 9 de la mañana de allí. Que mi claro. cuerpo, un poco a Sí, ritmos, sí. todavía Sí, puede estar sí. en la madrugada de aquí, apagado, con sueño, todavía no estás despierto. Mm. Entonces, cuadraba más o menos todo bien para hacerlo como lo hicimos con respaldo de habernos informado antes, tanto David como yo, y salió pues, bien en Eso es ese sentido. curioso, ¿eh? Porque claro, la tarde de allí, que tú no estás acostumbrado a competir a última hora, pero en realidad era tu mañana de aquí, que es donde estás Claro, sí. acostumbrado a entrenar, que al final, quiera o no, la parte de activación del cuerpo, ya fuera la parte del sueño, se nota. Claro, David le costó mucho más los horarios porque él Claro. tenía un cambio de 11 horas desde Brasil. Entonces era una Flipas, locura, ¿sabes? Era como, flipas. pues la tarde estaba de madrugada, era todo totalmente diferente. Sí, 11 horas, chaval. Qué claro. locura, qué locura. Y yo me acuerdo 6 horas también en Nueva York cuando estuve allí, que también notaba el jet lag y me decían, no, pues el cambio gordo es 9 horas cuando ya te vas a la otra costa, en Los Ángeles, tal. Ujú. Y ahí sí que se notaba mucho la diferencia. 11 horas ya no me quiero ni imaginar. Ya ves, sí, sí, total. Pero delante de meternos en materia, tenemos una noticia a todos los Ujú. que nos están escuchando y todos nuestros seguidores, algo que vamos a hacer que no hemos hecho nunca antes. Y es que, como muchos sabéis, la mayoría ya lo sabe, hemos hecho ya varias ediciones de nuestro máster, pero este año, por primera vez, hemos dividido el máster en dos. Uno 100% online, de full programación con todas las metodologías del mundo, y otro que tiene un híbrido presencial y online, que es solo de técnica, de ojo clínico. Y además, en vez de hacer un fin de semana, tenemos tres. Ya hemos hecho un fin de semana entero solo de sentadilla en Granada, un fin de semana entero solo de press de banca en Sevilla, y falta finalizar y poner el broche de oro, que mucha gente nos preguntaba si podían asistir a estos fines de semana sueltos porque alguno no coincidía. No, no se podía. Solo es las personas que están apuntadas al máster, tienen todo el pack completo, porque además si no, no se entiende y son conocimientos avanzados. Pero para cerrar, vamos a hacerlo muy diferente. Hasta ahora hemos hecho todas las presenciales en un gimnasio, en un box de CrossFit, pero le dije a Víctor que quería hacer algo gordo y hacer un evento potente. Y este último fin de semana va a ser en Huelva, por supuesto, aquí en casa.
Y en vez de hacerlo en nuestro gimnasio, como es el fin de semana que más gente va a venir de todos los que hemos hecho hasta la fecha, viene gente, ¿de dónde viene? De Costa Rica, Ujú. de Chile, de México, hay argentinos, hay gente de Uruguay, hay gente de todas partes, por supuesto, aparte de España, incluso vienen de Italia y de Irlanda, algunos que están También. desperdigados por ahí. O sea, va a ser una locura. Entonces, he hablado con un anfiteatro que hay aquí, en el Iberoamericano, que es en la parte de En Palos, que es de verdad una barbaridad, con un teatro que va a ser en noviembre y vamos a hacer el Deadlift Experience, que un fin de semana entero, que la gente nos pregunta mucho, ¿verdad? Sí, ¿cómo puede ser todo un fin de semana hablando de un movimiento? Todo el fin de semana hablando sobre peso muerto. Evidentemente el peso muerto da para mucho, aunque a algunos os sorprenda. Siempre se nos acaba quedando corto. Creo que podríamos hacer hasta 3 fines de semana de peso muerto, Total, ¿eh? pero por ahora va a ser uno. Eso sí, vamos a tener toda la mañana del sábado, toda la tarde del sábado y toda la mañana del domingo. En total son como unas 15, 16 horas de formación solo de peso muerto, en la que vamos a hablar tanto de técnica, vamos a hablar de peso muerto, por supuesto, convencional, de peso muerto sumo, de las diferentes diferencias, de cómo clasificar a los atletas. Vamos a hacer trabajo de técnica, corrección de errores, prevención de lesiones, toda la parte en torno al peso muerto. Y vamos a hablar también de ejercicios accesorios, auxiliares, variantes, barras especiales. Es decir, todo lo que se pueda hablar sobre el peso muerto, os Todo. aseguro que no vamos a dejar ni un detalle en el tintero y vamos a hablar absolutamente de todo. Que de hecho la gente nos pregunta también si es solo para powerlifter o entrenadores de Ah, powerlifting. Es para atletas, cualquiera que quiera mejorar su propio peso muerto, para entrenadores, no solo entrenadores de power, sino que tenemos crossfiteros, tenemos entrenadores de crossfit, tenemos seleccionadores nacionales de altero, tenemos gente de street lifting, tenemos gente de culturismo, tenemos entrenadores personales normales, gente que está especializada en readaptación de lesiones, gente de Aerox también, que utilizan también los movimientos básicos. O sea, tenemos especialistas de todo. Y además vamos a tener invitados especiales, vamos a tener café de especialidad, vamos a tener comida incluida, vamos a tener una experiencia completa. No lo llamaría congreso, pero prácticamente casi. Eso no es una ponencia, no es ni un seminario, es algo muy tocho. Y por primera vez vamos a abrir las puertas, por primera y por única, vamos a abrir las puertas a que gente que no está dentro del máster pueda entrar. Entonces, vamos a vender únicamente las entradas que queden hasta completar el aforo, ¿vale? Porque lógicamente la prioridad la tienen los alumnos del máster y vienen como 80 o así. O sea que hasta completar el aforo vamos a vender entradas para poder acceder a este evento del fin de semana, que ¿cuándo es? el fin de semana del 8 de noviembre. Ese fin de semana del 8 de Sábado noviembre, 8, después domingo 9. del festivo, 8 y 9 de noviembre. Y lo que quería decir, que al final esto es abierto a todo tipo de entrenadores, tal y como lo es de abierto el peso muerto. Y es que el ejercicio del peso muerto no es una cosa del powerlifting, es un ejercicio de todos los deportes. Cualquier tipo de deportista hace ese patrón de peso Todo, muerto claro. y por eso con nosotros en este máster se han formado gente, como ha dicho Rubén, de diferentes especialidades, desde un entrenador que va a aplicar para un deporte de, por ejemplo, un atleta de atletismo que va a hacer peso muerto de una forma, hasta entrenadores de culturismo que lo van a hacer con un enfoque totalmente diferente, pero los dos tienen el mismo objetivo, que es aprender lo máximo posible de este ejercicio, porque lo que Y está por claro eso es que... cada variante vamos a meter en Correcto. auxiliares que no vemos normalmente, vamos a tener invitados especiales sorpresa que no vamos a desvelar, pero tenéis toda la información para comprar las entradas y muy importante, va a ser por plaza, por el que compre su entrada primero tiene su plaza asegurada y además también a un precio reducido hasta un mes antes, con lo cual si os lo estáis pensando, comprar las entradas ya, vais a tener entrada para opción de venir presencial, entrada para verlo también en directo y tener la grabación para la gente que sois de fuera, pero si sois de fuera intentad venir, porque mucha gente dice, no, es que ir hasta Huelva, hasta tal, es venir con el foco puesto para aprender. Podéis entrenar luego aquí en el gimnasio nuestro. Vamos a tener también una parte VIP el jueves previo para los que quieran aprender de marketing, pero vais a tener el acceso a personas de todas partes del mundo, que son, tú lo has vivido en los Wargames, y no hay nada más enriquecedor que eso, que compartir toda esa parte de experiencia y demás. Y de verdad, va a ser una maldita locura. O sea, me voy a volcar a muerte en hacer una experiencia
alucinante, como ya la ha sido en Sevilla y en Granada, pero muchísimo más a lo grande. O sea, que se va a disfrutar de lo lindo. Entonces, queríamos anunciarlo aquí, aprovechando la vuelta al podcast. Ya hemos ido contando que algo estábamos entre manos cocinando, pero ahora ya lo tenéis por fin. Deadlift Experience este 2025, y además va a ser la única puerta de entrada para todas esas personas que nos preguntabais por el máster, porque como sabéis llevamos todo el año, más de un año, con las puertas del máster cerradas. No hay posibilidad de poder entrar a ninguno de los dos y no vamos a abrirla de forma pública solo a quien entre en esta formación, que nos demuestre ese compromiso, que quiera seguir formándose, y quien tenga su entrada y participe en este evento, luego se le va a poder ofrecer, si quiere y si no quiere sin problema, la oportunidad de acceder al máster a cualquiera de los dos o a los dos para el año siguiente. Así que va a ser la única puerta de entrada. Tenéis toda la información ahí en la descripción del vídeo, en el link para comprar la entrada directa y todas las preguntas que os puedan surgir. Y espero que tengáis ganas y os vengáis, porque todo el mundo luego, nadie se arrepiente, es increíble, al revés. El que no viene, luego todo el rato, cada vez que subimos algo, nos preguntan cuándo va a ser la próxima. Hay gente que viene, ya os digo, de todas partes del mundo y lo flipa, viene solo para eso. Exacto, totalmente. Así que nada, Bueno, nos vemos por allí a final de año, que vaya a flipar, os lo aseguro que vaya a flipar. estoy deseándolo, te lo juro, es increíble. Brother, quiero que me cuentes un poco, porque ya contamos cómo fue el proceso de selección para entrar y demás. Primero, ¿cómo has vivido la preparación? ¿Diferente al resto? ¿Más presión? ¿Menos? ¿Habéis metido más trabajo? ¿Menos? ¿Le habéis dado más importancia? ¿Ha sido locura de volumen o de intensidad, por ejemplo? Antes un poco de la parte de experiencia, la parte de entreno, ¿cómo ha sido? Vale. A ver, evidentemente a nivel mental, para mí la más dura, sobre todo por la presión de hostia, ¿sabes a dónde estás yendo? Además, la realidad es que sabíamos que íbamos a poder pelear por estar arriba, porque se cayó Bob y se cayó Jesús Olivares, que eran los dos primeros claramente, Favorito, claro. y ahí sabría, ¿sabes? Porque ya no era un puesto entre todos el resto, sino había ya tres puestos que podíamos pelear, y bueno, y así ha sido, ¿no? Porque al final el resultado podíamos haber estado ahí en la pelea, al final no se pudo porque la competición así, pero que sabíamos que se podía. Entonces, la preparación ha sido mentalmente dura por la presión propia, ¿no? que me metía. Y a ti lo olímpico, hermano, es que siempre te ha transmitido un sentimiento. Tú veías las Olimpiadas de halterofilia y te transmitía un sentimiento increíble, que para otro a lo mejor un mundial es más importante, o Sheffield, pero para ti lo olímpico siempre te ha marcado. Todo el que ha estado allí, y han estado deportistas de Sheffield como Kengamu, todos han dicho que eso es otro nivel. Eso es, los deportistas de Powerlifting Raw no lo habíamos vivido porque eso era exclusivo Claro, es para la el primera vez. Powerlifting equipado hasta ahora. Una vez está ahí, ya te aseguro yo que siguiente World Games no hay nadie que no vaya y todos lo van a priorizar porque es otro nivel de la sensación de deportista desde que llega allí hasta todo el tiempo que está allí. Es una Toda la locura. experiencia, ¿no? Y vamos, lo han dicho, que yo no he estado en Sheffield compitiendo, pero Ken Gamu, que ha estado una o dos veces, lo ha dicho, deportistas que han estado ahí, que es una locura. Y estoy seguro que gente que ha rechazado ir y tenía plaza se estarán arrepintiendo después de haber visto los vídeos y todo lo que se ha visto, ¿no? En la organización. Y luego, aparte, una preparación dura, porque veníamos de la lesión del pectoral Ujú. del europeo, Sí. que eso marcaba que al final, bueno, recuperamos rápido, Sin pero que embargo, donde empezábamos. mejor llegabas en banca, ¿eh? Sí, al final súper bien, pero empezábamos con una lesión y luego que a mitad del bloque de volumen, bueno, justo antes de la sesión del 5x5 con 300, que me dio esa gastroenteritis, que me tuvo fuera de juego también otra semana y pico, hacía tiempo que no tenía dos problemas en una preparación. Normalmente las preparaciones mías son bastante matemáticas, yo soy un Más- robot y no hay nada que se salga de ahí, todo es cumplir el plan hasta el final. En esta vez hemos tenido dos cosas que hemos tenido que cambiar, jugar me con ellos. tenían un poco saturados también de decir, Dios, tío, la preparación más importante, me pongo malo, tal, cosas que no esperas, ¿no? Que pasen, pero bueno, que al final sí es verdad que llegábamos mejor momento de forma, yo diría sin duda, sobre todo porque probamos meter más trabajo y toleré todo el trabajo, llegamos haciendo mucho volumen a la última semana y el cuerpo respondía muy, muy bien. Entonces, la verdad es que la preparación ha sido muy buena, tío. La preparación ha sido buenísima. Yo De ahí sobre vamos a todo, sacar muchas cosas diferentes que hemos probado también y vamos, muy, muy bien. yo sobre todo te he visto
alucinante en banca, o sea, sin duda de los tres donde mejor, y en muerto como menos variabilidad, ¿sabes? En Sí. muerto como más estabilidad de agarre, de técnica, de bloqueo. En sentadilla no te vi tan bien la preparación en comparación con el resto, en Sí, la cuanto a que otras sentadilla es lo que veces allí has peor llegado a locura. marcó por las dos lesiones, tío. La lesión del pectoral. No pude hacer sentadilla durante 4 semanas porque no podía agarrar la barra, solo safety. Sí, Y luego cuando me puse malo fue justo antes del 5x5 con 300, que claro, eso era una locura. sí, sí. Y me vino abajo, vamos, de locos, porque justo en el pico de volumen nos reventó también. Pero las últimas semanas de sentadilla fueron las mejores de las últimas preparaciones, con el 5x300 en día secundario, con otro día de Sí, a nivel de 340 volumen y single, todo, de sí, sí, locos. sí, locura. Sí. Le estaba el otro día con Joan hablando la locura que es el 5x5 con 300. Lo intenté también con Tony y dificilísimo, ¿eh? O Yo sea, ahí esta preparación sé que lo tenía porque había hecho la de antes 6x4 ya, que, ya, ya, ya. que Sí, sí. hasta más, no sé si hasta más duro. Y estaba preparado para hacer el 5x5 sin duda. Y justo el día de antes, madre mía, además, a mí ese 5x5 no sé, era hasta más importante que los Sí, que te 340 motiva. de la Claro, claro. última semana. Y Total, Dios, total. no puede ser, ¿sabes? Sí, Por eso es como, es que es durísimo, es difícil llegar vivo, recuperarte de eso, ya ni te cuento, es una barbaridad como meta, ¿eh? sí, sí. Pero bueno, ya la siguiente cae sí o sí. Este loco perdido ya, a ver, 5x5. El otro día lo hablaba Gallardo de nuestro método. Total. Vale, yo sé que había ahí mucha presión, pero luego al final salió todo genial. ¿Cómo ha sido, digamos, luego, desde que cogías el avión, llegabas allí, Ujú. porque nada más recibiros, eso era una barbaridad? ¿Cómo te sientes, no? También como el trato como atleta y como todo, porque al principio no sabíais que os ibais a encontrar. No, lo primero que pasó es que nosotros sacamos los vuelos con mucho tiempo. No había vuelos directos a Chengdu, entonces hicimos Doha, desde España a Doha y desde Doha a Chengdu. Y a la semana y pico, menos de 2 semanas, como a los 10 Ah, es días, verdad, directo. de sacar el vuelo, sale que Chengdu, los World Games han hecho un Me pacto con acuerdo. Madrid y hay vuelo directo a Chengdu. Ya era como, joder, tío, con lo fácil que lo teníamos y ahora Por tenemos que ser hacer. demasiado previsor. Madre mía. Entonces, bueno, pues teníamos un vuelo largo con una escala en Doha y luego de Doha a Chengdu. Pero bueno, vuelo muy largo, que es horrible, pero dentro de lo que cabe, fácil, ¿sabes? Porque, Y bueno, y también, brother, que no pudimos ir ni yo, ni bueno, claro. Gallardo, ni Sara, ni nada, porque también había una cosa allí, que es que al final solo dejaban un entrenador por atleta en RAW y dos por equipado, y encima no sabíamos si íbamos a tener sitio para entrenar, los días antes que te podías quedar, no te podías quedar en el hotel, ha sido también esa parte un poco jaleo de lo que estaba previsto, ¿verdad? Sí, poca comunicación en ese sentido que hemos Sí. tenido. Ha sido una cosa de la que hemos echado en falta, de que no nos hemos enterado de muchas cosas hasta estar allí. No sé por qué, porque al final, pues bueno, el atleta no se entera de eso, ¿no? La comunicación entre Federación, World Games, Comité Olímpico. En Mm. España nosotros no estamos asociados al Comité Olímpico, no sé si ahí es donde faltaba. En algún punto seguro que ha habido una pérdida de información Mm. porque luego cuando llega allí te das cuenta de que la organización es increíblemente precisa y perfecta, con lo cual dices, me extraña que no haya habido nada de Sí. comunicación, pero seguramente en algún punto se perdía. La cuestión es que a nosotros no nos llegaba y cuando no sabíamos casi nada, ¿no? Íbamos un poco a ciegas de qué pasará, que no sabíamos cuántas comidas teníamos, no sabíamos cómo era el sitio para donde íbamos a dormir, realmente no sabíamos Mm. nada hasta que llegamos allí. Íbamos muy a ciegas en ese sentido. Es más, hasta el punto de que días antes de salir, David y yo que teníamos una reunión, miramos de si llegamos y el sitio donde dormir es muy malo, ya habíamos mirado hoteles por la zona por si teníamos que irnos a un hotel, porque no sabíamos. Y luego llega allí y te das cuenta de que es increíble lo que nos encontramos. Lo Sí, primero, de una hecho vez eso, que no sabía si la comida iba a estar incluida, si no, qué tenía que pagar David, porque la gente no lo sabe, pero nosotros hemos hecho todo el tema de las camisetas que tenemos aquí, el tema del programa programa. que hemos lanzado para toda la parte de, más que tus propios gastos, pagárselo a Coimbra, porque su selección ya mandaba a un head coach, que era el atleta que llevaba de Brasil, y él no tenía los gastos incluidos para poder costearlo todo, que encima de Brasil es más caro todavía y poder, digamos, pues no hacer un crowdfunding sin pedir nada a cambio, sino siempre dando algo y costear un poco todo, ¿no? Sí, para que la gente sepa, nosotros
tanto David como yo vamos pagándonos nosotros todos los gastos, inscripción. Tenemos una ayuda de parte de la federación, pero que no cubre ni el 50% de mis propios gastos. Imaginaros Y con propios de mí como gastos, a entrenador. lo que me refiero. ¿Cuánto si la inscripción? Solo la inscripción eran 500 euros de inscripción. 500 pavos la inscripción. Luego, ¿el vuelo cuánto os ha salido? Los dos como 3.000. 3.000 euros. Ponle 1.500 cada uno, Sí, un poquito más el suyo y demás. Luego allí porque tenía la comida incluida, exacto. pero David también ha tenido que pagar otra parte extra. O sea, que al final, y la EP te ha dado pues, 1.000 euros, Ujú, sí, unos 1.000 euros, que no llega ni para cubrir los gastos del vuelo siquiera, ¿vale? Ya claro, no claro. contando siquiera la inscripción y que siempre hay cosas extras. Entonces, Correcto. eso la gente que lo sepa, porque luego tú has hablado allí con más gente que es completamente diferente, o sea, Total. incluso gente de España. Sí, sí. Nosotros ¿Cómo allí era? Allí, a ver, una vez estábamos allí, dentro de los World Games había dos villas. Realmente llamaban villas, pero eran dos hoteles que habían, no sé si ya estaban allí o los habían creado para eso. Eran Son capaces. totalmente nuevos, gigantes, hoteles de 15 o 17 plantas y un montón de habitaciones, es decir, dos hoteles. Y creo que estaban separados según deporte. Nosotros Ujú. estaba powerlifting y otros deportes, béisbol, Vale. eh, carrera, patinaje de velocidad. Y bueno, y los atletas iban entrando y saliendo, pues según acababan su competición y todo eso, ¿no? Nosotros coincidíamos con los que estábamos, pero los World Games son 2 semanas, es decir, nosotros estábamos en nuestros días. Y allí pues había otros deportistas españoles. Cuando yo hablaba con ellos, lo primero que vi es que iban uniformados, no de su deporte, sino del Comité Olímpico Español. Y Claro. ponía España, Comité Olímpico Español, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, desde Ecuador o desde Chile. Ecuador o Chile, En eso es. powerlifting no pone Federación de Powerlifting de Ecuador, sino pone Mm. Comité Olímpico de Sí, Ecuador. yo tengo una camiseta que me han regalado, justo. Sí, sí. Y todos los deportistas españoles, ya fuesen de patinaje de velocidad o de otro deporte, la equipación era la misma. Y eso es lo que me llamó la atención. Digo, hostia, no van por su deporte, sino van por el comité. Y me acerqué a hablar con ellos y a preguntar, porque no teníamos ningún tipo de equipación. Yo iba con mi Claro. camiseta de RV o con esta o con la de SBD. Y me preguntaron, ¿por qué? ¿Y no vas con la equipación? Tal y cual. Digo, no, no tenemos equipación. Dice, ¿cómo que no? Y ellos estaban sorprendidos porque ellos iban, evidentemente, a gastos pagados. Ellos les ¿De qué sacaron su deporte? ¿De qué vuelo. deporte era? Con el que hablé directamente en ese caso era de patinaje de velocidad. De Pero sé patinaje. que otros deportistas de otros deportes estaban también en sus mesas con las mismas equipaciones y eran de otros deportes, ¿sabes? Y Flipa, ¿eh? tenían todos los gastos y todo, y, y les sorprendía, ¿sabes? La situación, porque era, tío, estás en unos World Games, ¿cómo has tenido que Claro, y es vender lo que te esta dijeron. camiseta para ir a pagar el viaje, ¿sabes? Que no es lo que te paga la federación, sino que te lo paga el Comité Olímpico directamente. Y que se Ellos, eso es lo que supone, dijeron, exacto. y que se supone que el Power, ya no solo porque esté en los World Games, que se supone que está reconocido por el comité. Una cosa es que sea olímpico, pero que está Ujú. reconocido por el Comité Olímpico. Entonces, no Claro, por hay eso esa están los World Games. asociación. Claro, por eso está. No tiene sentido. Es como una cosa que no sabemos qué pasa ahí. Algo raro Para ocurre nosotros, ahí. claro, es una cosa que es totalmente burocrática, que evidentemente ni tú ni yo sabemos, pero que desde que hay un punto flaco, está claro, ¿no? Porque otros países, Y otros ya no solo deportes, por el dinero, por cómo te sientes tratado por claro, atletas, exactamente. tío. Sí, sí, Es totalmente. que eso es lo más, lo que tú dices simplemente. Y equipado, el chándal, es que parece un paria, un bicho raro ahí. Ujú. Esa es la sensación, yo era la sensación que tenía, ¿sabes? De decir, no tiene ningún sentido de que no estés aquí todos los días, ya no te digo ni entrenando. Comiendo, merendando, tú veías, bajaba la comida y estaban los de un deporte o de otro y tú sabías de qué país eran porque estaban todos Claro. uniformados, ¿sabes? Y allí estábamos David y yo vestidos de SBD que, ¿sabes? No sé, pero sí. Y que nos creemos que dice, no, es una cuestión del deporte. No, es del país también, porque nos creemos España, europeos, súper avanzados, y ahora te encuentras de repente que en Chile, ¿cuánto les daban? ¿Se estaban jugando? ¿Cuánto me dijiste? Sí, sueldo, sí, según el puesto, pero como 2.000 y pico euros de sueldo, pero aparte, Pablo, que es Pablo Santi, que es Sí. el amigo nuestro, que el que representaba a Chile, iba con toda su equipación, su gorra, su pantalón corto, su chándal, su bolso, toda su Y que se está equipación de jugando Comité vivir Olímpico de literalmente Chile. de eso.
Se está Claro. jugando vivir literalmente de eso, sí, tiene buenos resultados. Pero es que no solo eso. Es que de Ecuador, que te quedas frito, hermano, frito, a mí me empieza a contar que dice, mira, ahora entra una nueva directiva que para fomentar que en Los Ángeles, dentro de 4 años, 2028, 29, Ujú, no sé 28 cuánto, Juegos Olímpicos de Los creo Ángeles, que 28. 28, van a apostar a muerte y han traído un nuevo paquete. Y estamos cobrando, si ha quedado en los equipados un quinto por encima, $3.000 al mes. Si ganan los World Games, $50.000. Luego te dan $10.000 por medalla que ganes en un mundial. Y también para los juniors. O sea, entre todo que nos pusimos a sumar, eran capaces de, si conseguían todo, hacerse $100.000 en un año, pero simplemente con el sueldo de como atleta, independientemente de luego que ganen o no, que nada más que quedando en ciertos puestos, ya podían vivir de esto. Los entrenadores igual. Y encima pudiendo trabajar privado y por la parte pública. Y se reían de nosotros y me decían, es que Rubén, vosotros tenéis que buscar la vida allí y a emprender y montar cosas y vender y crear contenido porque no os queda otra, no lo paga el Estado. Y digo, es como, tío, me cago en la puta, es increíble, o sea, es una necesidad, ¿no? Y para ellos podían vivir completamente de ser atleta. Pero es que, dice, vale, esto será una cosa de ahora. No, no, es que desde 2011, creo que me dijo, ya ganaban 1.800, $1.300 solo por ser atleta de equipado, tío, cuando no estaba ni el boom. Porque el deporte está asociado al Comité Olímpico. Si es que los atletas de el patinaje de velocidad, ellos entrenaban en centros de alto rendimiento y no son y no un deporte olímpico. Pero es Claro, un es verdad. deporte que está asociado al Comité Olímpico que está, no sé, ¿sabes? Es decir, ahí lo que falla, eso habrá especialistas que a lo mejor no lo pueden decir después de Que nos lo esto. dejen en los Pero, comentarios. Los abogados que sean especialistas, que nos lo dejen en comentarios. pero sí, sobre todo lo que hablamos, ¿no? La sensación está en el mayor escenario posible para el powerlifting del mundo a nivel deportivo general, porque al final Sheffield es una cosa solo de nuestro deporte, pero ahí está en un escenario increíble y te ves que dices, "Pff", te sientes como menos atleta en ese sentido por Total. una tontería, ¿no? Porque que te manden un pack de ropa, pero ya es lo que hace que tenga ese sentimiento allí y toda esa parte allí, aparte de, por supuesto, que simplemente tenés que buscarte el crear una camiseta, el hacer un programa. Hay una parte de ti que dice, ¿qué necesidad Poco tendría de debería estar estar haciendo eso, ¿no? entrenar, Claro. exactamente. Sí, Exacto, totalmente. exacto. Vale, ¿cómo fue la experiencia? Nada más llegar, os estaban esperando, ¿no? Sí, es una locura porque, bueno, China es un país que evidentemente la seguridad es cerrado, el problema del idioma, y decíamos, No habla inglés casi nadie, ¿eh? no, nadie, casi nadie, no nadie. Y cuando llegamos allí, la ciudad estaba preparada entera para los Wargames. La Y plaza Chengdu, bro, principal y de Chengdu no es un sitio chico, que yo le he preguntado, y no es Chengdu tiene 20 millones de habitantes. no es una ciudad chica que yo he preguntado a chinos de por aquí y me dicen, no, no, Chengdu es una ciudad grande, montaña, está muy bien, muy organizado todo, es una ciudad grande. Estamos hablando de como media España. Sí, 20, sí, 20 sí, millones de habitantes, ¿sabes? sí, sí, sí. Gigante. Llegamos al aeropuerto y nada más llegar al aeropuerto. Bueno, en la ciudad Andas, yo no sé andas por cuánta todos lados. gente había trabajando para los World Games. No, no lo sé, porque solo en el aeropuerto podía haber, es que no sé, 100 personas. Era una locura. Nada más llegar, vienen y te buscan, te hablan en inglés, tienes un pase para la seguridad más rápido, para no tener que Sí, hacer las colas de inmigración, todo eso. Te ayudan, wow. te pasan todo, pasan la Eso seguridad es la más clave rápido. de haber volado a Chengdu y no haber volado a otro sitio, claro. Claro, por eso eran que buscaban que llegásemos allí. Entonces pasas todo eso más rápido. Luego una vez llegas allí te explican dónde tienes que coger tu autobús, tal. Sales y como enseñé una foto en Instagram, creo que había como 15 o 12 autobuses solo para los Wargames, solo en el aeropuerto, para llevar atletas del aeropuerto a sus villas. Llegas, te montas en el autobús, nada más montarte y sales a la villa. Nada más llega a la villa, te recogen y te vuelven a meter dentro y tienes gente de información para que dónde está tu habitación, la acreditación, todo eso. Es decir, todo muy cuadriculado, muy guiado, pero con un apoyo de decir, es imposible que te pierdas, ¿sabes? Sí, sí, Es sí. decir, todo totalmente guiado y con voluntarios que sabían inglés, que evidentemente facilitaba todo. La seguridad en el país es acojonante. Para que te haga una idea, cada vez que entraba, bueno, para poder entrar al hotel estaba todo informatizado de que no se abría la seguridad si no enseñaban la acreditación. Si no me Ajá. equivoco, Perillo, el de mi categoría,
se le olvidó la acreditación en el pabellón, ya habían cerrado el pabellón y no le dejaron entrar al hotel. Le acompañó como la policía o algo así a recoger su Al acreditación, pabellón. al Dios, pabellón a recoger su acreditación y a volver, porque si no tiene acreditación no entra al hotel. Pero es que aún así, Dios. una vez pasas tu acreditación, se abren las puertas del hotel cada vez que entra al hotel. Si sales a por un café, cuando entras otra vez, te cachean, tienes que pasar un control de seguridad, una inspección de metales, cada vez que entras al hotel, una seguridad de loco. Cada vez que entraba al pabellón, lo mismo, control de Flipa. seguridad, te Y miraban mira las que son chinos, mochilas. ¿eh? Mira qué cantidad de gente, ¿eh? Pues lo hacen con todo el mundo, hermano. Increíble la seguridad que había, espectacular, tío. El control de Flipa. seguridad en todos los lados era de loco. Y ya te digo, llegamos que era como una villa, en nuestro caso era la Villa B, que era pues un hotel gigante, y ya te dan tu habitación y te dan todas las cosas. Aquí como anécdota, lo que nos pasa al principio que no veas, llegamos allí, no hay habitaciones individuales, todas las habitaciones son dobles. Yo estaba puesto con Iván Campano y Fran estaba solo. Entonces yo Que para hablé quien no lo con sepa, ellos, Iván es el que ellos otro dos se quedasen español. solos, evidentemente, que eran entrenador y atleta, Sí. y yo me quedaba solo, pensando que la habitación era solo, que era individual. Llego allí, me dan mi habitación y estaba con un sueco. Me habían puesto con un sueco de powerlifting en la habitación. Y a David Coimbra lo habían puesto con un francés. Digo, hostia, tío. Y le decimos, no nos podéis poner juntos, que venimos juntos y que ellos, no, no, no. Eso, en todo caso, vosotros os Lo arregláis. averiguáis, ¿no? Entonces tuvimos que ir a buscar al francés y al sueco para explicárselo y que se pusiesen juntos. No, no, no nos dieron ningún problema. En plan, lo entendieron porque ellos iban solos, se pusieron ellos solos y nosotros juntos Pero en la vosotros habitación. pusisteis juntos, pero ellos no se juntaron. Sí, luego se juntaron, Ah, vale, al francés fue el otro a su habitación y vale. estaban juntos. Pero cuando vimos eso, digo, no me puedo creer que ahora tengo que estar toda... No sabía quién era el de Suecia cuando me dijeron el nombre. Digo, ahora Claro. tengo que estar aquí 4 días a saber con quién tengo que estar. Imagínate, ¿no? Y además yo, ya sabes que para eso soy Sí, sí. bastante delicado. Digo, madre mía, no me lo puedo creer que esto me No, esté no, y si pasando a hubiese mí. sido ruina, ruina gorda, ruina Ruina. gorda. Yo estoy Bueno, y acostumbrado, cuando. siempre cojo habitación solo y soy maniático para Sí, eso. sí, sí. Por eso te pregunté si había ido bien con Coimbra y todo, porque aunque sea Coimbra, tú eres muy especial, entonces no es, Sí, no yo es nunca, fácil. la gente ya, yo nunca, ellos del equipo siempre se van a casa, Eso es. Airbnb, nunca me voy a una casa antes de yo competir, siempre me quedo en un hotel, habitación, yo solo o con Yo Sara. lo Pero contrario, sí. una casa, todos juntos. De hecho, hasta gané un campeonato de España en 2021 cuando estábamos todos juntos en una casa. O sea, que esa convivencia me encanta. Víctor es todo lo contrario, ¿no? Hay autismo a muerte. Pero te iba a decir también, increíble cuando llegabais, como veía que los pandas es como algo de allí. No sé si de Chengdu o en general de Es de China, ¿no? Chengdu. Ah, La zona de alrededor de Chengdu están casi todos los pandas del mundo. vale, vale, vale. Y allí que es donde fuimos a ver los pandas, es como el centro más importante del mundo que hay de pandas, ¿sabes? Vale, Entonces vale, el vale. panda es como su imagen de allí. Todo está lleno de figuras de panda, rotondas con un panda. Era una locura. Es increíble porque era todo. Salían monigotes en la retransmisión en directo de los Wargames con los pandas, os daban muñequitos de panda. Bueno, la has Sí, llevado también a ver a exacto. muñecos, ¿no? Sí, Os han sí, dado muñecos. sí, sí, sí. Qué guapo. Además, al recibirlo con ese kit, todo el mundo lo subía. O sea, esos detalles me parecen chulísimos. Me No, contaron, me contaron dime. también que Chengdu es como donde nació el hot pot, que también hemos hablado mucho. Me lo contó también una china y que tiene mucha historia, ¿sabes? Sí, y es que es una ciudad gigante, ¿sabes? Si luego lo que nos pasó también es que todo realmente está lejos. Nosotros Claro, teníamos claro. la intención de, bueno, podemos ir a ver algún otro deporte. Luego te das cuenta de que, sobre todo antes de competir, ¿no? Si te vas a ver los Sí, Juegos Mundiales, pues te organizas y tal. Pero antes de competir, de un sitio donde se hacía powerlifting al sitio donde se hacían artes marciales, a lo mejor había una hora en coche. Porque, claro. pues imaginar una ciudad de 20 millones de habitantes, grandísima. Entonces, nosotros de nuestro hotel al pabellón eran como 30 40 minutos en autobús. Había un Claro. autobús que te llevaba cada vez que quería ir, pero que todo estaba realmente lejos, ¿sabes? Porque una ciudad grandísima. Y que habían construido todo lo nuevo para los World Games. Han construido pabellones nuevos, todo Sí, increíble. sí. La estructura era espectacular. Claro, como cuando aquí en Sevilla, en su día, que ahora está todo abandonado también. Y más a los chinos, que Sí, le de encanta la parte construir de... rápido. Sí, sí, bueno, increíble. Además, se ven todo está lleno de bloques
porque tiene muchísima Claro, densidad de población, de bloques inmensos, que a saber cuánta gente vive en cada bloque, ¿sabes? Que es una locura. Y luego la parte buena, como has dicho también, la parte de lo de las comidas, que es increíble también esa sensación para preparar una competición, claro. es fundamental. Porque bueno, nosotros cada vez que vamos a un campeonato es una El cosa mal que quebradero de cabeza, es un tío. Sí. quebradero de cabeza, porque tienes que buscar dónde hay un asador cercano para poder comer carne, que tengan comida tal. Y allí era prácticamente todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, buffet para poder hacer tus comidas y un buffet con comida de deportista, ¿sabes? Tu arroz, tu verdura, la carne te la hacían en el momento, Y que todo había para de poder todo. hacer las comidas. Había de todo, y tanto para el desayuno, mediodía y cena, y un horario súper amplio, ¿sabes? Desde las Claro. 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sí, sí, sí. Podía hacer, y allí eso es fundamental. Siempre es así en los World Games, pero David me ha dicho que este año es especialmente bueno también todo el tema de lo de las comidas y sobre todo lo del hotel, porque otro año se ha hecho en Villa. Las villas Ujú. olímpicas a veces se hacen como en residencias de estudiantes, deportistas, que las camas pues están Claro. ya Eso es lo que se machacadas, quejaban ¿sabes? siempre la otra vez, las Olimpiadas, las camas y todo el rollo. Claro, incluso en París se han quejado Eso es. muchísimo Eso de es. las camas. Esto era un hotel buenísimo y camas de hotel. Es decir, tú estabas en Claro. una habitación de hotel y para descansar, para todo, súper bien. David, que ha estado, estos son sus cuartos World Games, cuartos que ha estado ya, dice que son los mejores de organización y de Es la China parte del siempre es ambiente. increíble para organizar cosas, ¿eh? Es una Ujú. cosa alucinante. Sí, ¿Los el próximos dónde despliegue son? en Alemania, Los 2029 en próximos Alemania. World Games son en Alemania. Ujú, sí. Brutal, brutal. Aquí cerquita en Sí, Europa. hacía tiempo creo que no era en... Hace unos años fue en Polonia, creo que hace 12. Sí, que fue Ágata. Hace 12 creo que fue en Polonia, luego fue creo que en Colombia, luego en Estados Unidos y ahora en China. Y, y los próximos son en Alemania, sí. Ah, pues si fue hace 12, entonces no fue la de Ágata. Yo sé que Ágata había ido a unos World Games, Agata fue en los últimos de Estados Unidos, de o, equipo. sí, o ese, o sí, porque es muy joven. Claro, en ese Sí, muy sí, joven, sí, sí. sí, sí. Pero claro, sería cuando la vi, en 84. Sí, Y Coimbra ha estado, estos son los cuartos que está, sí, los cuartos. y él ha Ha competido o estado solo ha dos estado de como entrenador. atleta y dos como atleta y todos como entrenador, porque en los que ha estado como Sí. atleta también estaba como entrenador. Sí. Cuéntame curiosidades de cosas que has visto y aprendido allí. Bueno, lo siguiente, qué increíble, como digo, es la parte de la organización de la propia competición. Si ya lo del hotel, las comidas, los El estadio, transportes, ¿no? todo estaba perfecto, el sitio de competir, cuando entramos allí, mira, tío, Te cagaste, hermano, te cagaste. Estabas todo el rato tenía hablándolo, el era una pelo impresión. de punta, tío. Era Eso es. increíble. Lo primero, ver la zona de entrenamiento, nadie se lo creía, la zona de entrenamiento que ha Eso habido. flipó todo el Eran mundo. 26 racks de competición nuevos a estrenar de Leico, full equipado, todos con lo de la pegatina de los World Games. Todos 26. Tú entrabas, dabas tu acreditación, te daban un rack para ti para que no compartieses, te daban tu rack para ti, te acompañaba un asistente al rack y cada vez que usaba el rack, una venía y limpiaba el Hermano, ¿eso cómo banco. es? Eso no me lo puedo creer. O sea, que había una china en cada rack o una No, si compartida. íbamos rotando, pero ibas limpiando todo el rato. Es decir, tú llegabas a una zona de entrenamiento, estaba impecable. El suelo limpio, tenía una papelera, la papelera limpia, el banco limpio de magnesio, todo O sea, limpio. en cada serie, que si tú tenías magnesio en O la tú tenías espalda, magnesio, te descuidabas, te habías sentado tal y cual, venían y limpiaban el banco. qué locura, hermano. Estaba realmente impecable, tío, y era surrealista. Primero fueron 26 zonas de entrenamiento y luego lo que hicieron es que dejaron 16 para la competición y Ajá. 10 para entrenar. 16 para la competición cuando éramos 16 atletas, es decir, tú no Sí. compartías ni con las mujeres del grupo A. Cada persona tenía su Ah, rack. 16 atletas dividió los dos grupos, 8 y 8, claro. Tú no compartías. Es Chao. decir, mientras tú estabas compitiendo, no había nadie en tu rack. Otro nivel, Cada ¿eh? uno tenía un rack. O Mira, sea, eso no se increíble, ha tío. visto nunca. Sí, Eso no sí, se ha sí. visto nunca, Claro. nunca. La gente increíble. Y mira, que es que compraron 28 zonas de competición. La de competición, la de medir la altura y 26 más. Es que es surrealista, tío. 28 zonas de competición. Si ya Qué en locura. Malta en ese año nos parecía absurdo y había 4 para entrenar, imagínate aquí que había 16, ¿sabes?
Como Era, fomente eso, el power allí, y vengan los chinos, vamos a eso flipar. es lo que decían, que seguro, hablaba con David, que él me dijo, seguro que dentro de unos años tenemos un mundial o mundial Claro, equipado o algo, porque esto tienen que usarlo, claro, si no, no claro. hacen Sí, esa sí, sí. inversión, ¿sabes? Así que Como Malta, sí, sí. seguramente en un par de años tengamos mundial en China, muy probable, o mundial equipado. Eso, sí. Y al Ojito. final en ese momento sientes eso, tío, de decir, no hay nada que hiciese ver que esto podía pasar. Evidentemente, cuando hacemos un levantamiento máximo siempre asume riesgos, pero tampoco había sido con un levantamiento con un peso máximo ni con un peso que nunca hubiese hecho. Y por una cosa que evidentemente es ajena, que es un accidente, porque es una cosa que no volvió a pasar en los World Games, que creo que supongo yo que no pasaría ni en todo el Mundial, pero que te toca a ti y es una putada, porque te quedas totalmente fuera de juego, tío. Luego, aún más, aunque eso evidentemente es hablar por hablar, pero cuando ves que hubiese Los estado peleando, resultados, ya, sí, ya. sí. Porque sí, luego podía, evidentemente, que el otro haber levantado más que yo y haberme ganado. Pero, pero hubiésemos estado ahí peleando hasta el final con las marcas Sí, que con la íbamos. idea que tenía y para hacer entre 350 355, 230 35 y 355 60. Estábamos ahí peleando. Así Sí, sí, que, pues nada, una putada, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien, porque no me partí del todo, que es una cosa claro. importante y que es una cosa que incluso en ese momento pensé de, tío, es una tontería que me parta aquí No, y que me totalmente. quede 6 meses listo de papeles cuando ya sé que no 100%, voy a hacer nada. Porque si me 100%. dices que es El antes del último último, peso muerto, claro, claro, antes del último claro. peso muerto tiro yo aunque tenga que tirar con una pierna. Sí, Pero, sí. pero si no me puedo levantar del banco después de hacer press de banca, ¿quién dice que vaya a salir bien el peso? Sí, como pasó en el europeo, te hace daño en el pectoral, te tomas un antiinflamatorio y sigues con el peso muerto, ¿sabes? Claro, Aunque te duela un poco y ya claro. está. Y lo Exacto. enmascara, pero este caso es que no tiene sentido. La banca, pues bueno, a lo mejor pues no te afecta tanto, para el peso muerto te podía haber hecho mucho daño y es normal. Sí, sí. Sí que, ¿qué piensas? O sea, tu pensamiento va cambiando, o sea, lo que piensas ahí en ese momento, lo que piensas luego a posteriori. Alguien que nos escucha que le pueda pasar algo similar, ¿te ha pasado que te pasó en el europeo con el pectoral? Luego la preparación, retomarla para tu preparación más importante aquí, ¿te ha pasado ahora? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo afrontas? Ahora mismo. Sí, ¿cómo ha ido cambiando el pensamiento? Pues, tío, cuando salí de allí me quería cagar en todo, luego ya lo veo de otra forma. Hombre, en el momento es 100% impulso de rabia, ¿no? De decir, joder, no puede ser, tío, ¿sabes? Yo el único pensamiento que decía es, ¿cómo es posible, tío, que me haya pasado esto aquí? Nunca me lesionó en competición. Sí, 10 años sí, que llevo haciendo powerlifting, he tenido 2 lesiones, siempre han sido entrenando. La primera vez que me lesioné en una competición, en ningún momento he tenido de eso de como echar culpa, porque sé que no le puede echar la culpa a nadie, porque es un accidente que le puede pasar a cualquiera y no son culpa ni de los cargadores, sí, sí. evidentemente, ni de nadie. Pero yo lo primero que pensé es, Dios, tenía que haber dicho que la barra estaba Distinto, alta, ¿no? Hace caso porque a lo distinto. sentí, ¿sabes? Porque Exacto, sentí que exacto. estaba rara. Pero claro, ahí es instinto puro animal. Y ahora mismo que lo pienso, sé que en el siguiente campeonato me podrá pasar Nada más que igualmente notes porque no algo voy a mirar raro. la altura, ¿sabes? Es decir, voy a salir a hacer sentadillas como un animal y si la barra esté alta, pues la volveré a sacar alta Claro, y ya claro. está, A ¿sabes? mí me pasó, una vez me pusieron más peso en un lado que en otro y se dio cuenta otro. Yo no estaba fijándome si me han puesto el peso bien. La Claro, gente yo claro. sé que lo mira para un récord, para tal, para cual, porque no te hagan repetir intentos. La gente lo mira, pero en ese momento sí que hace caso la próxima vez tu instinto de si notas algo raro en la banca, pues oye, che, ¿qué pasa? Pero él Claro. no, pues, no te va a poner a revisar el peso porque te saca el foco además. Te saca totalmente. Ya en el tercer intento, lo primero que hago es miro la altura. Yo en Claro, el tercer intento salí, miré la altura, vale, está bien. Y eso ya sé que me perjudica porque ya he salido a mirar la altura, no he salido a hacer sentadillas, ¿sabes? Sí, sí, claro. Sí, sí, totalmente. sí. Y ahora a posteriori también, ¿qué te dijo Coimbra? ¿Qué piensas? Un poco aparte de la rabia esa, yo ya sabes que desde el primer momento a seguir trabajando desde ya, ¿sabes? Yo lo primero que dije es, esto hay que desquitarlo, lo primero que le dije es, el año que viene el europeo van a flipar. El año que viene voy a salir al europeo versión 3.0. Y ya le dije, oye, ¿vamos a hacer más volumen o vamos a subir la frecuencia o qué vamos a hacer en la siguiente preparación? En vez de decir,
A lo mejor he llegado muy cargado y vamos a bajar un No, poquito no, para no, ver si no. no pasa nada, tal y cual, vamos a subir más. Es que es increíble. El otro día, además te lo dije en el grupo que tenemos, es que además el resumen perfecto, tanto volumen, tanta frecuencia, tantas variantes, tanto accidente fuerte en todos los ángulos para llegar a que te pongan un punto más alto a la barra de la cuenta y partirte, hermano. Qué deporte, ¿eh? Increíble, ¿eh? Qué asco de vida, hermano. Como un Qué asco de centímetro y vida. medio la barra más arriba te puede cambiar la película. Pero es que, vamos, es totalmente así, porque al final, claro, Sí, bueno, sí, claro, la gente claro. lo sabe, lo pone en un Con punto en el que 340, con 340, ya ves tú. no, y que ya justo se puso en un punto en el que no me encajó en el hombro posterior y nada más sacarla rodó. Te O sea, rueda y te te rueda mueve y sí, sí. 340 kilos y la espalda te la pone en su sitio, ¿sabes? Yo nada más sacarla, vamos, luego vi el vídeo y digo, tío, ¿cómo no me di cuenta? La saco y empieza a temblarme la cabeza que parece que me la han metido en una batidora. Era de la presión de esos raros, ¿sabes? Dice Sí, David, sí. dice, yo te vi que temblabas como en equipado. Y digo, qué Es raro. verdad. Claro, imagínate, como si tuviese 100 kilos más de los que pudiese mover, porque en esa Al posición. propio, al propio David le ha pasado un montón de veces también, que se ha lesionado, se ha partido compitiendo y luego ha salido y no, aunque no podía, o sea, esos vídeos que hemos visto que son El locura. del peso muerto es la mayor locura del mundo. Es una barbaridad. Entonces él la vivió también, ¿no? Pero se vive diferente también como entrenador. Sí, al final pues hicimos todo lo posible y estábamos dolidos por el tema de, sobre todo, tío, por eso de incluso si hubiese salido una competición normal y me hubiese Sí, quedado el sexto y no hubiese tenido ninguna opciones de tercero, lo hubiese disfrutado increíble sí, porque sí, sí. yo esta preparación la hacíamos para disfrutar de la competición, pero el no poder de hacer una versión medio decente mía, porque ya estoy 120 en peso No, no, muerto. claro, está El claro. no poder hacer eso, ¡fua! Se te queda Una cosa un normal. mal cuerpo increíble, sí. Pero bueno, ya desde ya, la idea que teníamos al principio era, esta semana íbamos a descansar y ya preparar el Campeonato de España. Ahora no había opción de descansar porque sabemos que cuanto antes coja las riendas de la lesión, Y queda antes va muy a ser la poco. recuperación. Y Entonces, quedan 9 semanas. claro, y hemos Y empezado además, desde el día tienes uno. que hacer buena marca, ¿no? Para luego pues, intentar meterte de nuevo en prime time el año que viene. Bueno, la marca, voy con la marca del europeo, porque para el Woodlift va tu mejor marca, entonces eso no me preocupa. Pero evidentemente tengo que ganar, si no, el que me gane tiene derecho a ir él delante mía, por supuesto. Entonces tengo que defender el título a muerte y que evidentemente hay que llegar bien, no es llegar Sí, a queda medio poco, gas. queda Sí. poco. ¿Cómo han sido las sensaciones con las primeras sesiones ahora entrenando? Horrible porque he tenido que hacer sentadilla con una kettlebell y digo, madre Digo mía. de dolor, no a nivel de ego horrible, eso ya lo sé, parece un insecto débil. Digo, Digo a Dios. nivel de dolor. Bien, el dolor, sobre todo lo que más, a mí en el momento lo que más me preocupó era la espalda, Claro, porque esa sensación de nerviosa, ¿no? inhabilitado Otra que vez. estaba era muy parecida a cuando me lesioné en 2020 Sí, y digo, "Pf, estoy mal". Pero luego con la sesión que tuve con la medicación y todo, es verdad que esa sensibilidad bajó mucho y ya era como una rigidez típica que te da cuando has hecho una sesión muy fuerte de peso muerto. Y ya cuando tenía eso digo, esto va mejor. mm, Caminando se me aliviaba, haciendo movilidad se me aliviaba, entonces pues eso era bueno. Hemos empezado a hacer mucho trabajo de movilidad y estas dos sesiones sin dolor. Es verdad que he hecho kettlebell, que se te con una kettlebell y con una mancuerna, no he cogido ni barra ni nada, en ese plano sin dolor. Sí es verdad que noto todavía, sí algo, que seguramente habré algún tipo de pequeña rotura o fisura o algo, la musculatura de la zona respiratoria, iliocostales o algo así, porque si respiro fuerte o si sí, toso, me duele, claro, me da se ahí nota. como un pequeño pinchazo, pero que eso sí es verdad que me preocupa cero porque ahora mismo no voy a usar cinturón ni voy a hacer una hiperpresión ni voy a hacer nada y eso en las primeras semanas se va a ir. Entonces, ya el poder estar haciendo sentadilla aunque sea con el cinturón, tú lo sabes, es muy buena noticia. Hicimos también hiperextensiones y en el punto de máxima contracción notaba ahí un Todo lo poco, que sea poder meter trabajo es pero sí, como desde el te minuto cero. alegra un montón, te alegra un Claro. montón. Es como no tengo que pararme por completo. Y eso es clave. Y también lo que te decía de la mentalidad, para los que nos están escuchando, fijaos cómo es la mentalidad de un campeón, literalmente, y que lo he vivido yo con Tony, lo he vivido yo con mis lesiones también, pero el que nos hemos lesionado ya no es mirar atrás, es mirar todo el rato, vale, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Pero ahora qué tengo que hacer? ¿Y Ujú. cuál es el plan? ¿Y cuál es la estrategia? Y en vez de
quejarte, poner pega, mentalidad Dios, es que encima el día más importante de mi vida, del campeonato, porque eso es lo que como lo viven pasado la mayoría de chavalines cuando van a debutar en su primer mundial siendo o europeo, siendo un subjunior, y es todo un drama, y tú sabes que va a haber otra competición, te vas a resarcir y que da igual y que es, y yo, foco en el siguiente y punto, esa es la mentalidad. Sí, totalmente. Pues no tiene no vas a arreglar nada lamentándote y enfadándote. Cada vez que hago sentadilla con Ni mancuernas, deprimiéndote. maldigo todo lo que se puede maldecir, pero ahí estamos. Cada Y ya sesión haciendo más. bromas. O sea, en el mismo día o al día siguiente estábamos ya haciendo bromas por el grupo todo el rato. O sea, que es Y, nada, que y sé que en 9 semanas voy a estar en el Campeonato de España y evidentemente seguramente no voy a hacer mi récord de total, no es la idea, pero voy a estar en un punto bueno de forma, eso lo aseguro 100%. Hubiese que estado nadie como crea que te hubiese va a estado. ganar, ¿no? Que nadie crea No, que te va a ganar por estar lesionado, ¿no? Ese es el imposible. mensaje, ¿no? Imposible. 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 Brother, ni lesionado me ganáis, ¿no? Ese es el mensaje. No, la idea, eso está desde el primer momento, pero es que es la única forma de asumirlo. Y evidentemente con parte mía ya pensando en, tío, 2026, el año, porque este año pues sacrificamos el Mundial para los World Games, es decir, este año al final se me ha quedado un poco ya cojo en esa parte, desde el europeo que salió muy bien, así que el año que viene va a ser fuerte, así está claro. Brother, ahora, Frecuencia 5 sí, de sentadilla ya aprobada por David Coimbra. ¿qué es lo que te iba a decir? Porque curiosidades, además relacionándolo con esto, curiosidades de cosas que has visto allí. Has llegado diciéndome que quieres aprender ruso y has visto a los ucranianos, sobre todo, que es con quien más has estado allí, con curiosidades de los ucranianos y los japoneses, y has visto como tíos súper pesados, de equipado, no de RAW, que en teoría deberían entrenar menos, se hartaban de entrenar, ¿no? Y que la gente se cree que nosotros entrenamos mucho, que tú entrenas mucho o que a gente Perkin, Ágata han descubierto la super alta frecuencia y los ucranianos y los soviéticos llevan haciéndolo mucho más tiempo, incluso en equipado, ¿no? Entonces, y has visto haciéndolo de SBD todos los putos días, ¿no? Allí llegaba a la zona de entrenamiento, fuese cuando fuese, estaba la selección equipada haciendo sentadillas de Ucrania. Yo no sé, digo, ¿cómo es posible que otra vez esté esta gente aquí haciendo sentadillas si no me ha dado tiempo desde ayer? Y eran súper pesados, que competían en 2 días. Es la locura. Máquinas de entrenar totalmente. Te has Y quedado sí, flipado, ¿no? Con la mentalidad y la forma de entrenar, ¿no? Yo lo he visto también un poco que han bebido un poco de ellos, los de Ecuador y la parte del equipado. Y es que tienes que vivir por y para el deporte porque pegas muchas horas, tienes que estar con compañeros, ayudando todo el rato y mucho foco. Pero, ¿cómo tratan, ¿no? A la barra desde que tienen la barra sola o las correcciones de los propios entrenadores o la mentalidad, ¿no? sí, sobre todo te das cuenta de... Yo soy una persona que yo considero que entreno muy bien. Mi foco Porque ya ves, entrenando, sí, sí. que desde que tengo la barra vacía, no estoy distraído entrenando, las aproximaciones las hago bien. Cuando veas a los ucranianos aproximar, calentar un día ligero, dices, no lo haces tan bien, tío. Es otro deporte. Eso es increíble. David me dijo justo lo mismo. Dice, yo la primera vez que, no sé, que vio a los rusos hacer sentadillas, dijo, yo no sé hacer sentadillas, esto es hacer sentadillas, esto es otra cosa. La barra vacía, el foco es totalmente concentrado desde la barra vacía. Todas las repeticiones son exactamente iguales, de pulcras, de limpias, se sientan 75 kilos, concentrados, no miran el móvil, no hablan con nadie. Siguiente serie, igual de perfecta, pum, pum, Qué pum, pum, barbaridad. pum, pum. Todos los días, atletas de más 120, de menos 120, que mueven 400 y pico kilos en sentadilla, ahí se colocan sus vendas, siguiente serie, popón, popón, todas perfectas, todas iguales. Y ese enfoque, imagínate, desde que tienen 13 años hasta que tienen 35, la cantidad de sentadillas perfectas que han hecho en su vida, ¿no? Qué locura. En la forma de. Yo he visto de eso, La el forma alto de vivir y rendimiento. entender el deporte es completamente diferente. Para la gente de nuestra esa, los que seguía a Perkins, habréis visto como en esta última preparación, que cuando ha subido a la alta frecuencia, cómo habla de eso todos los días. Tiene días muchísimo, evidentemente, para hacer alta frecuencia, muchos Hombre, días claro, son tío. ligeros. Y los días ligeros, cómo hace la técnica perfecta. Y lo único que piensa es técnica perfecta, rebote, todo súper pulcro. En ese caso es llevado, ya os digo, al extremo. Pero sí, te das cuenta de
de los sesgados que estamos por falta de información, pero que cuando estás ahí, increíble, estás viendo y sobre todo lo estás viendo hasta en un punto más, porque para ellos los World Games es Sí. ultra importante, ultra, Lo que se están ultra, ultra. jugando, que Su ganen vida, un piso, un coche, el dinero que van a vivir el resto de los años. exacto, son, Bueno, por cierto, o sea, los ucranianos que competían estaban con carteles en las paradas de autobuses, ¿verdad? Por Ucrania. O sea, sí, imaginaros el nivel de powerlifting. sabía que salía su foto en la parada del autobús. Deportistas de super élite y allí estaban los días antes del campeonato más importante de su vida. Entonces te puedes imaginar el foco que tenían entrenando, ¿no? Sabiendo que se están jugando en 2 días, en 3 días, se están jugando sus próximos 4 años de su vida, No lo becas y entiendes, todo eso. no lo entiendes hasta que lo ves, ¿verdad? De lo que hablaba también con Ujú. Coimbra y cuando 100%. que Coimbra estaba allí entrando con ellos, pero no lo entiendes hasta que lo ves. Pues tú dices, sí, ¿cómo se toman de serio? No, es que nosotros estamos acostumbrados a entrenar de otra forma completamente diferente y también verlo por los americanos, ¿no? Cómo se toman el entrenamiento, está Ori bailando, celebrando, entre una cosa y otra, y son polos opuestos para todo en Es, la vida. es increíble. Esto es totalmente lo que has dicho. Es un polo opuesto, vamos, absurdo, ¿no? De la diferencia que hay entre uno y otro. Vamos, Y cómo te totalmente. gusta, ¿eh? Y cómo te gusta, ¿eh? Y aparte un powerlifting que a mí me representa, evidentemente, ¿sabes? ¿Cómo te gusta? Esa Porque a mí me forma. encanta ese estilo de Ori, pasarlo bien, disfrutarlo, despearte tal y cual. Que me gusta también lo otro, verlo, sesiones, estar foco, pero y también depende para la persona, también lo digo, ¿eh? Claro, por También depende supuesto, mucho para la también. persona. Pero cómo te encanta que has venido diciendo, es que hermano, yo solo tengo que entender y comunicarme con ellos, porque dices, tú no nos llega la información, es que no saben inglés, ¿verdad? Nada, cero. Es increíble. Entonces Ni- pasa eso, que si no sabes, yo he estado todos estos días con David allí, David sabe ruso y tiene buena relación con todos ellos, con los ucranianos, con los rusos, bueno, con todo el mundo y una persona que lleva muchísimos años ya en el mundo del powerlifting. Entonces cuando estás allí y lo ves, dices la cantidad de información a la que no accedemos, ¿no? Porque no sabemos, de gente que llevan siendo profesionales en powerlifting mucho más tiempo que nosotros conocemos el powerlifting y que por tanto al final la historia que tiene detrás es como si, no sé, un chaval, un país que no tiene tradición de fútbol, de repente conoce a preparadores físicos de Real Madrid o a entrenadores de Real Madrid que llevan toda su vida haciendo... hablando de fútbol, entonces le explota la cabeza cuando allí sabrán cuatro cosas. Te sientes con eso y mira que nosotros sabemos y nos hemos formado durante años, ¿no? Que no somos principiantes, pero te das cuenta allí de, buah, qué locura, tío, qué manera de vivir el deporte, de vivir el powerlifting, todo acompañado en eso, en ese entorno, en esa situación de estar en unos World Games, en esa zona de calentamiento, en todo eso. Es Sí, verlo increíble. encima en su terreno, exactamente, en Exacto, en su su terreno. terreno, sí, sí, total. Desplegando todas las artimañas que puedan tener, que me acuerdo que aprendíamos de Anatoly cosas que utilizaban para agarre, para no sé qué, todo, todo, todo. Nadie tiene acceso a esto, excepto los que están en nuestro máster, que Ujú, ahí total. contamos todos estos detalles porque los hemos ido recopilando durante todos estos años y fuera broma. O sea, en cada puto campeonato Sí, nos traemos 100%. cosas nuevas de Ujú. trucos, de mentalidad, de agarre, de preparación, de cómo uso esto, cómo uso lo otro, de cosas que te cuenta Coimbra. Por poner un detalle, no solo de los ucranianos, has estado con los japoneses, has flipado también, porque siempre lo hemos dicho, la escuela japonesa, la mentalidad que tiene para la banca y un artilugio que lo vamos a contar exclusivo también para nuestros alumnos y vamos a hacer una clase especial de aprendizaje que has visto que se ponían en la mano para la parte de rotación que me mandaste una foto, ¿verdad? Increíble, es decir, Que se lo regalaron a Coimbra, ¿no? ay, sí, Es una pero pasada. y es una locura porque además pasa que el powerlifting equipado, como hemos hablado otras veces, como hemos hablado en el máster, es muchísimo más pulcro porque no hay no puedes permitirte un fallo técnico, estás jugando con el equipamiento para ti, entonces los detalles ya se multiplican. Si en Claro, powerlifting la RAW obsesión se tenemos multiplica. 1000 manías, en equipado son 100.000 millones de manías, porque todo eso multiplicado por no sé por cuánto, ¿sabes? Y lo ves ahí y es una locura, tío. Es una locura, pero igualmente aplicado al RAW, la forma de entrenar. Estuvimos viendo cómo estaban calentando igualmente también Taras, que es de Ucrania, en la tarima de enfrente. Cómo calientan, cómo hacen todos esos ejercicios, igual que hacía yo de activación, como más soviéticos, toda esa parte de. Estás viendo
todas las diferencias que hay. Cómo calentaba Temur, que es increíble cómo calienta en sentadilla de raro, con un calentamiento que hacía 50 kilos en sentadilla. Un tío con 370 kilos que Flipa. hizo. Empieza con 50, luego pasa a 100, luego pasa a 150, luego pasa a 120. Y yo miraba y digo, ¿por qué está haciendo tantas series con esta carga? Y luego el último calentamiento fue con 305 para hacer 355 de opener. Qué Es decir, locura. una cosa súper rara de calentamiento y mirándolos también, el enfoque y todo, espectacular. El estar Cuenta, allí, desde porque para luego, es mí increíble. me flipó lo de los japoneses. Todo el mundo, bueno, todo el mundo. Para quien no lo sepa, hay un referente en Japón que ha sido uno de los mejores, si no el mejor banquista de la historia, Daiki Kodama, Ujú. del que nosotros trajimos esa variante que enseñamos aquí en España del Kodama, una pausa a mitad de la bajada y luego en el pecho que nadie la hacía aquí. Nosotros ya éramos súper frikis de ello, nos enseñó Juan y todo el rollo. Y era porque utilizaba el traje de una forma para sacarle más partido y demás. Y él es una leyenda que es increíble, como en equipado y en RAW, si no me equivoco, tiene 230 o 240 en RAW Raúl, y luego más de 300 o así en equipado, o sea, sí. un sinsentido pesando eso, especialista en banca. Y dices tú, Buah, ese es el número uno, el top, el rey, el que más sabe, será allí la eminencia. Y allí conociste a la maestra de él, ¿no? Estaba allí, que compitió, que no recuerdo el nombre, pero me lo dijo David, yo no la conocía, y David me dijo, ¿sabes quién es ella? Y digo, no, no sé. Dice, ella es la que creó, por así decirlo, la escuela de banca, todo el tema de la pausa, de la posición El del agarre agarre japonés que japonés, tanto hablamos, de o la sea, posición de los codos más abiertos, todo eso empezó a increíble. hacerlo ella cuando la banca de equipado siempre se hacía con A más los rotación rusos, externa y llevando la barra más a la barriga, y cuando ella empezó a hacerlo al revés, y tiene 50 y pico años y todavía estaba allí compitiendo en los World Games con una carrera deportiva de 20 y pico años compitiendo, y la ves y no te lo crees. Parece que tiene 40 con esa posición totalmente japonesa de todo hacia adentro. Sus hombros están así hacia adentro claro, y ya las se adapta al punteras cuerpo, andando va hacia adentro, anda con claro. las punteras hacia adentro, totalmente ese cuerpo japonés hecho para la técnica que tiene, y cómo cambió también esa parte de técnica del equipado. Y claro, gente que no conocemos, tío, Claro, claro. que... Y es el maestro del maestro que ha creado la Exacto. escuela, que ha creado todo. Es que esas cosas me vuelan la cabeza, me flipan, tío. De hecho, ¿cuántos campeonatos había ganado y Creo cuántos que World sí. Games había hecho? No me acuerdo cuántos campeonatos mundiales, o no sé si 5 o 4 World Games en los que había competido. Increíble, Una increíble. locura. Una Una locura. barbaridad. Era 20 y pico años de carrera o más, me estuvo diciendo David, y ahí estaba con 50 y pico años clasificada y compitiendo en los World Games. Bueno, una experiencia, ¿no, bro? Una pasada total. Ya te digo, yo no sé cómo se podría superar a nivel de como atleta, ¿sabes? Es decir, la sensación que tiene ahí dentro es totalmente insuperable, y lo que estás viendo de dentro totalmente diferente. También nosotros, yo personalmente disfruto muchísimo los campeonatos internacionales, pero esto es como otro nivel de campeonato internacional, porque estás ya con los mejores de los mejores allí compitiendo. Incluso el ambiente que se respira y todo, súper bueno, tío. La verdad es que la experiencia es increíble. Pelearemos para que en 2029 podáis estar Ahí, otra ahí. vez en Alemania, pero es increíble, sí, sí, totalmente. Estoy seguro que han sido los primeros RAW y que van a coger mucho más peso en los siguientes y la gente David se va me a dijo matar. que los primeros de equipo pasó igual. Claro. Los primeros de equipo la gente decía, no, es más importante el mundial, tal y cual. Después de los primeros dijeron, esto es otro rollo. Y ya lo Y hemos es lo visto que a ha los pasado con soviéticos los... y todo, cómo le daban premios más gordos también, entra el Comité Olímpico y hay más dinero de por medio. O sea, es que no tiene que ver. Una cosa es solo la Federación de Power y lo otro es reconocimiento de país y a nivel mundial y Comité Olímpico, y ya entra en juego otras cosas. Y todos los que han estado, si ves la selección sueca que estuvo al completo, tanto Emil, Gustav lo pusieron, que es otro nivel de deportista, para el deportista, para el powerlifting. Los ingleses como Kengamu, como Christian, que estuvieron también Y igual. McGarry también lo Es dijo, sí, sí. decir, una vez tú entras ahí, dices, yo ya he estado en 2 mundiales como atleta, eso es otra cosa, es increíble, sí, sí.
a conquistar Sheffield y conquistar Wargame de nuevo y a seguir ahí. Hay que seguir. Señores, que nos estén escuchando, dejadnos en los comentarios la vuelta del podcast que os ha parecido, si teníais ganas de verdad, que haya movimiento por aquí y quien ha llegado hasta el final, que comente el que llega hasta el final, porque no sé cuánto llevamos, pero ya nos hemos pegado una buena charleta de esta larga Casi contando dos toda horas, la parte creo. de detalle. Te iba a decir, tiene que rondar las 2 horas. Así que espero que hayáis disfrutado de todo esto. Vamos a traer mucho más contenido, que se vienen ya una época con mucho detalle. El Campeonato de España y todo ahora. Estamos con toda la parte de las preparaciones. Y lo dicho, el que quiera estar en Huelva viviendo la mejor experiencia que va a vivir en su vida de aprendizaje como entrenador y como atleta, tenéis en la descripción las entradas para entrar en el Deadlift Experience que hemos puesto para noviembre y que vais a flipar. Así que, Víctor, hasta aquí el primer episodio de esta temporada. Arrancamos, empieza lo bueno de nuevo. Nada, chicos, nos vemos pronto. Espero que hayáis disfrutado de este episodio y sobre todo que nos veamos ahí en Huelva, que os va a flipar. Chao, chao. Chao.